como es de costumbre, damos inicio a nuestro primer bloque del programa, que es Palabras Administrativas, donde nos dedicamos a comentar sentencias, dictámenes y otras materias de derecho administrativo. El bloque, por cierto, más nerd de la radio Universidad Central y probablemente de la frecuencia modulada. Y hoy día, este jueves 11 de diciembre, ya terminando el año, tenemos un tremendo invitado, el primer invitado que hacemos a esta pequeña cápsula dentro del programa que es Palabras Administrativas. Invitamos al profesor Sergio Fuenzalía Bascuñán, que es profesor de Derecho Constitucional de nuestra facultad, que tiene una larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho y además doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Así que muchas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti. Bueno, por la invitación. Encantado. El tema que vamos a conversar con el profesor Fuenzalía hoy día es un tema que es bien interesante, que ha sido objeto de harto debate en el mundo jurídico, que tiene que ver con las decisiones de la Corte Suprema sobre los recursos de protección para financiar tratamientos de alto costo. Personas que están en una condición de salud deteriorada, producto de una patología que es tratable mediante medicamentos que no están en la canasta GES y por lo tanto están fuera del sistema, y buscan entonces que obtener un financiamiento público, dado que ya sea la ISAPRE o FONASA, según sea el régimen, ¿no es cierto?, provisional de salud, no les cubra, forzar, ¿no es cierto?, a este sistema, normalmente a FONASA, ¿no?, al sistema público, que es el que cubre el 80% de la demanda de los ciudadanos, quiero decir, y entonces a través de un recurso de protección forzar el pago de esta prestación de salud que, como digo, no está cubierta originalmente. O sea, son sentencias en que sin esta decisión judicial la persona no tiene derecho al tratamiento. ¿Por qué? Porque no está dentro de la canasta que la autoridad administrativa incluyó, ¿no? No está dentro de ese listado. Entonces, digo, un macro tema, un tema que ha dado mucho a lo largo del tiempo, no un tema reciente, pero un tema que ha venido cambiando un poco el criterio y que ha dado mucho lugar a discusión, porque pone un poco en tensión esta idea de que el juez tiene que aplicar, ¿no es cierto?, la norma, tiene que tener deferencia con la autoridad administrativa, no puede meterse, ¿no es cierto?, en decisiones de política pública. Y esto incluso ha llegado, ¿no es cierto?, al punto de que varios autores han criticado lo que se denomina el activismo judicial, ¿no? O sea, jueces que tienen una mirada un poquito más allá de la literalidad de la norma, cosa que per se parte de un supuesto que es un supuesto bien debatible, que es que la norma da todas las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, son esas tensiones de las que vamos a conversar hoy día con Sergio. Bueno, muchas gracias, Camilo. Justamente creo que el marco conceptual que abre estas sentencias es interesante, porque, como decía Camilo, entran a jugar principios constitucionales y a tensionar esos principios constitucionales. Uno de los principios constitucionales que entran en juego es justamente el rol que cumplen los tribunales de justicia, o deberían cumplir los tribunales de justicia, en orden a aplicar estrictamente la ley y también a respetar su esfera de competencia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los tribunales de justicia, al conocer una causa como la que está relatando Camilo y disponen de el financiamiento de estos tratamientos, están disponiendo de recursos que la ley no contempla, porque no lo contempla la ley GES ni tampoco la ley Ricate-Soto, y por tanto están rompiendo de alguna manera la lógica que quien decide en los presupuestos nacionales y donde se van los dineros del Estado es a través de la ley de presupuesto, que es un ejercicio de colegislador entre el presidente de la República y el Poder Legislativo. Y aquí los tribunales de justicia están disponiendo estos recursos sin una autorización legal estricta y más bien imponiéndolo a partir de los resultados de recursos de protección, que se invoca el derecho muy amplio, el derecho a la vida o a la integridad física y psíquica.
Y ahí entra en tensión, porque ¿cuáles son las atribuciones de los tribunales? ¿Los tribunales son competentes para definir políticas públicas o el financiamiento de políticas públicas? Y eso probablemente es algo que, ¿no es cierto?, por lo menos en primera instancia, es algo que el derecho rechaza, porque hay una separación de poderes en que hay ciertas competencias que son propias del Ejecutivo y del Legislativo, que es precisamente definir el presupuesto nacional, y ahí los tribunales en principio no deberían entrar en ese juego. Y ahí está la referencia que hacía Camilo respecto al activismo judicial, cómo los tribunales, conociendo estos asuntos, a partir de recursos de protección en que se invocan garantías fundamentales muy amplias, como el derecho a la vida, pueden de alguna manera disponer de medidas que quiebran esta idea, de esta estructura de competencias que marca la Constitución. Y ahí entonces se origina un problema importante, y por otro lado también se origina un nivel de problema, porque los tribunales están decidiendo en base muchas veces a antecedentes que dan cuenta o darían cuenta del estado de salud de una persona, pero que son antecedentes que muchas veces son bastante febles en cuanto a su capacidad de probar que efectivamente la persona o el niño, por lo general son niños, que los presentan recursos de protección, los presentan los padres, y que a veces es bastante discutible que efectivamente esté en riesgo la vida del menor. Y han habido casos, por ejemplo, que es claro que el remedio que se provee, que tiene unos precios altísimos, no va a ser suficiente o no va a dar tal vez va a permitir una sobrevida más larga del niño, pero no va a provocar que el niño se sane y un resguardo para su vida. Entonces, también ahí se origina un problema, cómo el gasto fiscal que se dispone a través de estas sentencias tiene la debida eficacia y va a tener el resultado que se procura, digamos, que es precisamente salvar la vida de los niños o niñas que están en este riesgo a propósito de estas enfermedades. O sea, a veces los tribunales han dispuesto de el pago de estos tratamientos sin tener efectivamente una certeza más o menos clara de que el tratamiento es efectivo, es eficaz. Y hay una cosa que también FONASA ha llamado la atención muchas veces. Y por otro lado, también se pone en cuestión qué significa la protección del derecho a la vida, hasta dónde alcanza la protección del derecho a la vida. ¿Es que no me maten arbitrariamente, que es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿O el Estado debe procurar por todos los medios, incluso disponiendo de fondos que no sean, ¿no es cierto?, dispuestos para ello, para salvar la vida o alargar la sobrevida de un niño o niña? O sea, ahí también hay otra dimensión de la discusión. Y otras más. Podríamos conversar toda la tarde respecto a esto, pero tal vez con esto podríamos resumir en cuáles son las tensiones que hay ahí. Claro. Y son casos bastante dramáticos, además, incluso trágicos, de niños que efectivamente algunos de ellos están en riesgo vital, y la Corte tiene que tomar estas decisiones que tienden a romper este equilibrio de competencias del órgano de los Estados. Claro. Ahora, ¿cuál ha sido históricamente los últimos, vamos a decir, 10 años? ¿No? Porque este no es un fenómeno tan antiguo, ¿no? Este es un fenómeno que uno podría identificar, diría, cuando el exministro de la Suprema, Sergio Muñoz, ¿no es cierto?, asume el liderazgo de la tercera sala y se despliegan a él los votos de, hoy día la destituida también ministra Ángela Vivanco, por ejemplo, que en este tipo de cosas siempre votaba con él. La presidenta de la tercera sala actual, que es la ministra Alita Rabanales, también, en algunos fallos que yo he podido mirar, también votaba con Muñoz. Entonces no es un fenómeno tan antiguo, pero ya tiene ¿no?, una década más o menos, ¿no? Sí, ¿Cuál era el argumento? Tiene su trayectoria. Es interesante porque no es que ha sido una jurisprudencia completamente uniforme, pero a grandes rasgos lo que ha hecho la Corte Suprema es darle la razón a estos recursos de protección y darle la razón a los padres, ¿no es cierto?, madres que piden el tratamiento de su hijo, y justamente invocando el derecho a la vida y desechando el argumento económico consecuencialista, en el sentido que ellos señalan que no están disponiendo de políticas públicas, aun cuando están disponiendo de una medida que impacta en la distribución de los dineros del Estado,
y señala que frente al derecho a la vida, como incluso lo ha dicho en algunas sentencias, como un derecho absoluto, el Estado no puede sino proveer de estos tratamientos. Cosa que es discutible respecto a que si el derecho a la vida efectivamente tiene ese alcance y si se está afectando efectivamente el derecho a la vida en estos casos. Y ahí había una constante. Ahora hubo un retroceso, o sea, hubo una modificación a principios si mal no recuerdo, a los principios del 2010, que fue un poco más exigente la Corte en el sentido de que se tenía que probar fehacientemente que estaba en riesgo la vida del niño o niña. Y al parecer, yo no lo he visto porque ahora las sentencias es difícil de acceder a ellas porque están por el derecho a la privacidad, no se puede acceder a su contenido, al menos de la página web, pero precisamente Tomás Jordán, en un artículo que escribió el 26 de noviembre del 2025, que hace un análisis de los nuevos criterios de acceso a los medicamentos de alto costo, ha señalado que hay unas sentencias últimas que precisamente han puesto en relevancia que efectivamente tiene que haber un riesgo para la vida del recurrente. Porque hay algunas sentencias que parecen ser como casi un despilfarro de los gastos públicos, en que claramente el menor, en este caso, una sentencia del año 2018, no tenía ninguna posibilidad de que el tratamiento fuera efectivo, no había ningún antecedente que probara la eficacia del tratamiento y aún así se dispuso del tratamiento. Y es por eso que tal vez, y ojalá que sea así, las últimas sentencias de este año han resaltado ese punto. O sea, no se trata de asegurar la sobrevida del niño o niña y ahí acoger el recurso, sino que el recurso se acoge solo cuando existe un riesgo real, inminente, de pérdida de la vida. Y ahí yo creo que pone un límite a lo que son estas acciones constitucionales, que es bueno que sea así, porque de otra manera estamos, como habíamos explicado anteriormente, estamos de alguna manera tensionando muchos principios constitucionales a partir de esta sentencia, y es bueno poner un límite. Yo entiendo que cuando está efectivamente en riesgo la vida de un menor, la Corte pueda proveer, ¿no es cierto?, acoger estos recursos, pero solo en esos casos, porque había otros casos que es bastante dudoso aquella circunstancia, y los elementos de prueba, además, muchas veces se afirman en la sola declaración de un doctor, ¿cierto?, que está tratando al niño y que de alguna manera está implicado en el caso. O sea, hay varios elementos ahí que creo que es necesario acotar, no cerrar la posibilidad de un recurso de protección en esta materia, pero tampoco abrirla mucho, porque si no el gasto del Estado y la redistribución de los ¿no es cierto?, dineros que tiene el Estado en materia de salud se ven fuertemente impactados, se pueden ver fuertemente impactados. Totalmente, ¿no? Además se produce una desigualdad con el paciente que presenta el recurso de protección, Totalmente. el que no lo presenta, o con el paciente que presenta le va bien y otro que presenta el mismo recurso, una situación fáctica igual, y que la integración de la sala es distinta, y entonces le toca a un ministro un poquito más legalista, ¿no? Más positivista, y tiende a rechazar, ¿no? Yo creo que un fenómeno también de problemas de distribución, porque el dinero siempre va a ser escaso. Lo que tú apliques a propósito del tratamiento a estos menores, les vas a quitar a otros fondos que maneja el Ministerio de Salud. Entonces ahí puede un impacto muy importante en lo que son los servicios generales, las prestaciones generales que puede hacer el Servicio de Salud en este caso. Claro, exactamente. O sea, los fondos públicos no es un pozo sin fondo, ¿no? Y por lo tanto, financiar un medicamento puede implicar dejar de financiar otro. Hay ministros que tienen una posición más conservadora frente a esto. No era el caso del ministro Muñoz, ¿no? Que era bastante más flexible con la interpretación, incluso pasando por sobre normas legales expresas, ¿no? Que al final aunque no se dice así, pero es lo que termina pasándole la cuenta en la acusación constitucional que yo comentaba acá en otro momento. Digamos, yo no era particularmente no celebraba particularmente esa línea jurisprudencial, pero me parece que tampoco era para
terminar destituidos, menos en ese contexto, ¿no? Destituyeron por otras razones. Claro, no por otras razones, exactamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay otros ministros que son más positivistas que consideran que el recurso de protección no es una vía para tener esta discusión, ¿no? Sino que es un mecanismo excepcional, cautelar, de emergencia. Yo creo que el resumen que hace Tomás Jordán es una buena reflexión del criterio que ocupa la tercera sala, que creo que se resume al final en esta idea que tú dijiste, Sergio, de que si el niño va a morir o no. Si eso al final. Esa es la raya para la suma, ¿no? Claro. Palabras más, palabras menos, ¿no? Sí. Pero ese es el punto, ¿no? Claro, y el principio de legalidad, porque ahí hay y el principio de progresividad del derecho que en definitiva está en juego acá, que es el derecho a la salud. Y es un derecho económico, social y cultural que está sujeto a una progresión paulatina por parte del Estado en la medida que tenga recursos para ello, y hay un ejercicio de racionalidad detrás de la elección de las enfermedades que van a ser cubiertas por la ley GES o la ley Ricate Soto. También hay un procedimiento administrativo que se ve quebrado por las sentencias o se puede ver quebrado por las sentencias de la Corte, que pasando por alto todo lo que es la racionalidad y el debido proceso que está detrás de la selección de las enfermedades que van a ser cubiertas, los tribunales de justicia disponen, ¿no es cierto?, y quebran esta lógica. O sea, también hay un asunto de legalidad. Los funcionarios del Estado se van a sujetar estrictamente a la ley que lo autoriza a hacer algo, o por el contrario van a verse sujetos a sentencias que más o menos de manera caprichosa o arbitraria puede dictar una corte invocando nociones tan amplias y indeterminadas como el derecho a la vida, integridad física, etcétera. Claro. Bueno, yo voy a poner un poco el otro argumento, porque le da alguna vuelta a este tema con el tiempo, y no me gustaría estar en el lugar de los ministros a los que le toca, ¿no es cierto?, resolver cuando de esa decisión depende la vida o la muerte de sobre todo un niño, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil para el que está ahí, para el ministro de la tercera sala, el abogado integrante, votar en contra, sabiendo que ese voto va a traducirse en que el niño no reciba el tratamiento y por lo tanto se va a morir, ¿no? Entonces toda esta idea también que estando de acuerdo contigo, ¿no?, en el fondo, en que estas decisiones son muy criticables desde el punto de vista de las competencias, ¿no?, la distribución de competencias, pero también uno podría decir, no solo desde el punto de vista humano, que es la consideración que hice recién, sino desde el punto de vista jurídico, uno podría argumentar, pero todas estas cosas son debatibles, ¿no?, que el mandato ¿no es cierto?, de protección de los derechos fundamentales es también un mandato al órgano judicial, y por lo tanto también está compelido a tener ciertas interpretaciones cuando está en juego el derecho más importante, ¿no?, que es el derecho a la vida, y desde ahí entonces el criterio en este tipo de casos extremos, ¿no?, es, como tú decías, Sergio, las consideraciones administrativas son irrelevantes. O sea, por sobre el régimen, claro, por sobre el régimen presupuestario y la norma administrativa está este derecho, y la Corte como órgano del Estado está obligada a respetarlo. Ahora, yo traje un caso bien reciente que quiero comentar brevemente, que es el rol de la sentencia de la Corte Suprema, ¿no?, el rol 49.513 del 2025, una sentencia del 27 de noviembre, o sea, también una sentencia bastante reciente, bueno, es previa al estudio que hizo Tomás, y que viene a revocar un fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Temuco, en donde era una persona que presenta un recurso de protección porque tenía una enfermedad que era la atrofia muscular espinal, y que pedía que el hospital, el Servicio de Salud y FONASA le financiaran este tratamiento, que lo que hacía era detener la enfermedad. No que se fuera a mejorar, pero detenía el avance de la enfermedad. Este medicamento no está dentro de la canasta de medicamentos del GE, por lo tanto, si no ganaba el recurso no se lo iban a dar, ¿no? No pareciera estar en juego así de lo que uno logra leer en una sentencia, que yo creo que una de las ventajas de la Corte es que las sentencias en este tipo de cosas son bastante cortas, y eso es bastante bueno, pero obviamente deja un montón de otros, no sé, estos detalles fuera. Entonces no estoy tan claro si está acá en juego o no la vida, ¿no? Pienso que no, por lo que dije recién. Bueno, la Corte de Temuco acoge el argumento clásico de la Suprema, ya, ¿no?, la idea de Sergio Muñoz de que estas consideraciones presupuestarias no deben primar por sobre el derecho a la vida.
Pero la Corte Suprema revoca la sentencia, ¿no? Y dice en el considerando cuarto, voy a permitir leer, dice, como se advierte de las normas transcritas en el fundamento que antecede, que es la descripción del régimen jurídico, no es ilegal ni arbitraria la decisión de FONASA ni de los demás organismos recurridos de no otorgar cobertura al medicamento recurrido de alto costo y no contemplado en la canasta GES, dado que su exclusión o incorporación a la cobertura GES, y esto es lo importante, responde a una decisión de política pública determinada con arreglo a parámetros técnicos y objetivos apoyada en evidencia científica respecto a la eficacia de los mismos. De manera que conceder el acceso a un medicamento de alto costo no incluido en el listado GES, como pretende la recurrente en la especie, traería como consecuencia una discriminación de trato de unos frente a otros que se encuentran en idéntica posición y condición, por lo que la acción interpuesta no puede prosperar y por tanto dejan sin efecto la sentencia. Eso lo dictó la Corte Suprema. Esta es de la Corte Suprema, una sentencia. Curioso, porque ahí rompe su propia jurisprudencia, pero una jurisprudencia que están sosteniendo muchas veces las cortes de apelaciones. Y claro, que rebuscada por la Corte de Apelaciones. Exactamente. Por la Corte Suprema. El criterio de la Corte Suprema, el criterio va a ser expansivo, ¿no? De la Corte Suprema. Se transmite ahora a las Cortes de Apelaciones, la Corte de Apelaciones le hace caso al criterio de la Suprema y ahora la Suprema le dice no, está mal, ¿no? Le cambia el criterio. Pero el criterio de Pierri y otros autores que justamente hablan de que no hay ni ilegalidad ni arbitrariedad, porque el proceso de selección de aquellas enfermedades que parecen que debe cubrir el Estado su tratamiento es a través de un procedimiento, el GES o la ley Ricardo Soto, que es estrictamente racional, y hay un procedimiento de participación ciudadana y decisiones que se adoptan en base a la eficiencia y eficacia de los remedios que están en esa canasta. Entonces hay toda una racionalidad detrás de esa selección, que claro, ahí ahora la Corte parece ser que está dándole el peso que el tema merece. Ahora, yo también quería decir, Camilo, que claro, puesto en la situación de los tribunales, y sobre todo cuando se ve un niño, es un caso dramático, en el sentido que es trágico. Claro. Tú lo que elijas tiene un costo gigantesco. Entonces, por eso que yo creo que mi posición es que solo habría que aplicar eso como una medida extrema cuando está claramente identificado que si no hay un tratamiento el niño muere. Claro. Pero no en casos más. No en un caso dudoso, ¿no? O media sobrevida. Exactamente, no, estoy de acuerdo. Bueno, igual decir que este caso es un fallo que firma un ministro titular, no más que el ministro Jean-Pierre Matus, que parece tener una línea más conservadora, más positivista. 3 ministros suplentes, que es la ministra Dora Lucic, el ministro Juan Cristóbal Mera, que además hace un voto disidente, que también es una persona bastante positivista en su interpretación, y el ministro también suplente Roberto Contreras y el abogado integrante Álvaro Vidal Olivares. Entonces tampoco sienta un precedente tan nítido digamos, producto de esta cuestión de la integración de la sala, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en este primer bloque de nuestro programa. Sí, Camilo. ¿Te va a quedar a la segunda parte o no? No estoy seguro. Ya. Pero... Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, y quiero también aprovechar de saludar a los periodistas que hacen posible este programa, que son los verdaderos trabajadores acá de este templo, Francisco Saavedra y David Valenzuela. Nosotros, Sergio, siempre decimos con Hugo que ellos siempre se enfocan cuando ellos hacen que están trabajando, ¿eh? Se muestran en ese momento, ¿eh? Tienen luces ahí de colores, nadie sabe para qué si funcionan esas, ¿eh? Son como luces del árbol de Navidad. Bueno, despedimos este primer bloque con Olaya Sound, un grupo peruano, y con la canción Jacaranda.